Ya. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación y Hola. buenas tardes a todos. Mi nombre es Ken Castillo. También, bueno, espero me recuerden que estuve por ahí en el ICO trabajando también en la maestría y hoy voy a platicarles un poco acerca de mi tema que estoy desarrollando en la Universidad del Norte de París, que se titula, pues más o menos traducido, que es una ruta o el camino hacia hacia las capas de alta calidad dopadas de tipo P para dispositivos de alta potencia, y esto con la mejora o la reducción de las dislocaciones en los filmes de diamantes CVD. Y bueno, esto está basado prácticamente en la última conferencia que tuvimos en la conferencia de diamantes y materiales de carbono. Me gustaría platicarles un poco acerca primero del plan de la presentación. Me gustaría extenderme un poquito más para que tuvieran más el contexto acerca de todo el trabajo. Y bueno, en primer lugar, me gustaría hablar acerca de las propiedades de diamante y sus aplicaciones. Después, hablar un poquito acerca del crecimiento del diamante sintético. Como tercer punto, más o menos algunas ideas de cómo controlar los defectos en estas películas de diamante. Y por último, ya los resultados experimentales, que en este caso sería el apilamiento de las capas y un poco acerca del crecimiento lateral. Bueno, como primer punto, comencemos con las propiedades y aplicaciones del diamante, que bueno, ya tiene varias décadas que está en auge su investigación por sus increíbles propiedades. Por ejemplo, tenemos que es uno de los materiales más duros y que puede ser utilizado para herramientas de corte. También su conductividad térmica es bastante alta, por lo cual puede ser utilizado como aislante. También su uso como semiconductor tiene un bandgap bastante ancho, alrededor de 5.5 electronvolts. Es prácticamente transparente ópticamente hasta los 225 nanómetros. Es muy resistente a las partículas ionizantes y químicos, es decir, resiste bastante a los ácidos, incluso a la oxidación. Es biocompatible gracias al carbón. Tiene una ventana electroquímica bastante ancha. Y al mismo tiempo, últimamente ha habido bastantes estudios acerca de su posible aplicación cuántica con los centros de colores. Y bueno, en resumidas cuentas, vamos a ejemplificar un poquito más algunas de las aplicaciones disponibles. Por su ventana óptica puede ser utilizado para láser de alta potencia, girotrones, los láseres de Raman. Puede ser usado como detector para partículas de altas energías. Y en lo que compete mi trabajo, estamos interesados en los dispositivos de alta potencia, en los cuales, por ejemplo, intentamos fabricar un diodo Schottky, un diodo Schottky básico, gracias a las capas altamente dopadas y bajamente dopadas. Bueno, con esto pasamos al siguiente punto, que sería el crecimiento de diamante sintético. Cerca de los años 60, más o menos, se creía que solo se podía crecer el diamante sintético intentando emular las condiciones naturales, que serían de alta presión y alta temperatura. Una duda. ¿Estás cambiando de página? Sí, no Es se que está anotando. no, quedó la pura presentación fija. Si Ok. pudieras, por favor, dejar de Sí, compartir claro, y volver a compartir la claro, aplicación. claro, disculpe. ¿Se está viendo bien en esta parte? Ahorita lo tienes en modo presentación. A ver, activa el modo presentación. Se ve la ventana de PowerPoint. Sí. Si activas el modo presentación. ¿Está en modo presentación? Nosotros no vemos la presentación. ¿Qué estará sucediendo? ¿Compartiste? ¿Pudieras? ¿Tienes dos monitores o solo uno? Dos. Ah, ok.
tendrías que compartir el monitor en donde se está viendo la presentación. Ok, es este. Bueno, no sé si jala. Ahorita se ve la ventana de PowerPoint Ok. como aplicación. Y, Ahí donde dice que compartas, me imagino que te aparece una ventana donde dice monitor 1, monitor 2, monitor 3, sí, los que tengas. ok. Podrías decirle que te compartiera el 2 y con eso está bien. Ok, está. ¿Es correcto? Ya Ahí coloqué. sí, de lujo. Ahí sí se ve ya. Ok. Ok, me silencio otra vez. Ok. Bueno, entonces estábamos en esta parte, ¿no? En el punto número 2, ¿es correcto? Sí. Sí, así Muy es. bien, continuamos con el crecimiento de diamante sintético. Entonces, como comentaba, desde los años 60 se ha querido emular o se pensaba que era la única manera de crecer el diamante sintético. No obstante, después hubo un cambio, hubo más estudios y se realizaron intentos por la deposición química de vapor. Y gracias a eso tenemos estos dos principales medios para producir el diamante sintético, con lo cual en la parte de la izquierda es de alta presión y alta temperatura. Estos pues requieren largos montajes, prácticamente son industriales. Y por ejemplo, tienen uno en Rusia, New Diamond Technology, los cuales suministran gran cantidad de los sustratos HPHT que pues, se pueden obtener comercialmente. Aquí también puse una imagen de Sumitomo, que es otra empresa, esta es japonesa, que realiza prácticamente lo mismo. Normalmente tardan o intentan hacer estos crecimientos en bulk, intentando emular las temperaturas o las condiciones. He leído que son alrededor de 1500 grados y alrededor de entre 50.000 atmósferas, 70.000 atmósferas durante alrededor de 12 o 13 días. Por supuesto, esto es es algo bastante bueno para después pasar a la parte experimental, porque pueden suministrar a gran cantidad de investigación estas industrias. Digamos que una de sus desventajas es que tiene una pureza moderada y pues los espacios grandes que utilizan para esta misma. Por supuesto, los lados positivos es que aún así tienen una buena calidad cristalina y también tienen una alta velocidad de crecimiento, porque después estos son tratados, son cortados con láser y son pulidos. Por el otro lado, tenemos la deposición química de vapor, y este es una foto del reactor en donde estoy trabajando en el laboratorio. Del lado positivo que podemos ver a la deposición química de vapor, tiene una gran pureza en la calidad de las capas que se depositan, tiene una gran flexibilidad porque podemos prácticamente depositar cualquier elemento de la tabla periódica. Digamos que las contras de esta técnica es un setup más reducido y los filmes que son bastante delgados. Además, otro de los problemas quizás es que, pues claro, debe de haber una seguridad bastante grande por los gases precursores que se utilizan principalmente para dopar el diamante, son bastante peligrosos. Y gracias a esto, el interés que ha surgido acerca del diamante, por supuesto que ha habido muchos intereses en optimizarlo, porque hasta el momento no hay una técnica completamente perfecta para obtener los mejores resultados. Por eso me gustaría hablarles muy a grosso modo cómo sería la deposición. Por ejemplo, el reactor que utilizamos es un reactor asistido por microondas. Este reactor, bueno, por ejemplo, tenemos una cámara de cuarzo en donde colocamos nuestro sustrato en la parte, básicamente en la parte inferior del medio, y
En este reactor introducimos los dos principales gases que juegan en el crecimiento de diamante, que son el hidrógeno y el carbono. Las microondas son el medio que va a activar y que va a perturbar para producir este plasma, y por supuesto va a producir una temperatura alrededor de entre 800 y 1000 grados para poder tener los crecimientos. El hidrógeno juega un rol muy importante gracias a que él puede quitar la fase de grafito que pueda crecerse de manera inintencional, porque el grafito es más estable que el carbón en condiciones normales. Por supuesto, también se investigó, ya tiene bastante tiempo, que se intenta mejorar la calidad y también la velocidad de crecimiento. Esto está ligado también al metano, a la cantidad de metano que se introduce en la fase gaseosa. Y por supuesto que es más fácil tener un crecimiento de mejor calidad con pasos más lentos. No obstante, hay muchísimas variables que juegan en esto. Eso es por parte del plasma, porque por supuesto que hay un estudio muy grande y que da para otra plática de cómo optimizar el crecimiento de diamante. Por parte de la ingeniería tenemos la modificación de sustratos, ya que, por ejemplo, en algunas orientaciones el crecimiento es mejor, en otras es más rápido, y por supuesto que siempre se apunta a obtener sustratos más grandes. Por ejemplo, en esta imagen gris en medio, están juntando diferentes sustratos para después proceder a un crecimiento e intentar obtener un sustrato aún más grande. Ahora me gustaría decirles que pues es una tecnología ya bastante madura, han realizado bastantes estudios, y ahora introduciendo un poco al tema que estoy trabajando, es un proyecto un poco más grande que es de la Agencia Nacional de la Investigación Francesa, en donde ellos quieren hacer un dispositivo MOSFET, pero antes de hacer esto, el papel de la Universidad de París Norte es intentar primero hacer este dispositivo más sencillo, que es un diodo Schottky, en el cual intentamos depositar unos cuantos cientos de micras como la capa altamente dopada con boro, y encima de él crecer la capa activa, que sería una capa bajamente dopada con boro de algunas cuantas micras. Ahora también debemos conocer contra qué nos enfrentamos para poder optimizar este tipo de dispositivos, los cuales están conocidos desde hace también bastante tiempo, desde hace algo de tiempo, en el que estudian el efecto de las dislocaciones. Estas, como pueden ver, aquí esta es una imagen de un sustrato que tiene una capa crecida, en el cual estas dislocaciones que se ven como esos puntitos o manchas negras producen este efecto óptico de birrefringencia. Por supuesto, para distintas aplicaciones ópticas, estas pueden ser un inconveniente. Y ahora uno de los que nos interesa más es los diodos Schottky, porque, por ejemplo, Umezawa en el 2013 demostró que el aumento de dislocaciones puede aumentar a la fuga de corriente en este tipo de dispositivos. Y gracias a esto, bueno, vamos a hablar un poquito más de dislocaciones en este tercer punto, que sería cómo controlar o el intento de controlar estos defectos en las capas de diamante. Y bueno, por supuesto que también es un estudio bastante grande, pero me gustaría que nos quedáramos con esta parte, al menos poder apreciar las dos principales fuentes de dislocaciones en el diamante CVD. Esta imagen es gracias a la Universidad de Saga, que trabajó con nosotros en colaboración. Aquí está delimitado lo que sería el sustrato HPHT, y encima de él al menos hay dos capas de CVD crecidas. La primera fuente de dislocaciones están desde el origen, que sería el sustrato, y estas pueden propagarse incluso aún más en las capas siguientes. Y el segundo tipo de les llamamos dislocación primaria,
a estas. El segundo tipo de dislocaciones son aquellas que se forman en la interfase entre el sustrato y la capa epitaxial. Incluso cada vez que resumimos el crecimiento, es muy probable que existan las dislocaciones a las que llamamos secundarias. ¿Y qué hemos o qué se ha estudiado o qué se propone para intentar controlar este tipo de dislocaciones? Pues en 2017, Alexander Thaler ya demostró que cuando él crecía diamante intrínseco, obtuvo una mejora en términos de dislocaciones de incluso en 2 órdenes de magnitud, cuando él creció sobre sustratos que estaban perforados en la parte del medio. No obstante, este tipo de crecimiento requiere ciertas condiciones de crecimiento lateral. Según recuerdo en esta parte, dejaron prolongar por bastantes días para poder rellenar este sustrato y ver que en efecto había una reducción significativa de dislocaciones. También en lo que estoy trabajando es básicamente el crecimiento en mosaicos y en el apilamiento de capas sobre sustratos HPHT. Esto con el fin de ver si el crecimiento lateral en efecto puede ayudar a la disminución de dislocaciones. Y por parte del apilamiento sería ver la reducción en términos de dislocaciones secundarias e incluso ver cuál sería el mejor sustrato para la capa activa de un diodo Schottky. Por último, pasemos al último punto de mi presentación, que sería el apilamiento de capas y el crecimiento lateral. Bueno, nosotros propusimos estos diferentes apilamientos como un estudio de interfaces para saber cuál sería el mejor candidato como sustrato para una capa P-. La capa P- es la capa bajamente dopada con boro. Y tenemos que medir de cierta forma nuestros resultados. Esto lo hicimos con una fase de grabado o etching, que es por hidrógeno y oxígeno, solo por 10 minutos. Lo que realiza este grabado es que a pesar de que tengamos cualquier tipo de capa, pueden emerger estos edge pits. Y estos edge pits están completamente ligados a las dislocaciones. Hay una correlación entre ellos. Por lo tanto, después de realizar cada grabado, podemos obtener estas imágenes y así proceder a contar. Este conteo puede ser realizado por software o incluso, como en estos casos, que es bastante fácil poder contarlos a mano. Bueno, ahora pasemos a un poco de detalles experimentales de los cuales tenemos. Bueno, para este tipo de estudio elegimos 4 diferentes equivalentes sustratos, que incluso es algo complicado porque podemos tener un espectro Raman diferente, podemos tener diferente rugosidad o diferentes espesores, pero intentamos que fueran lo más parecido posible para proceder a la comparación. En las capas obtenidas tenemos datos por SIMS para la capa bajamente dopada de entre 1 a 8 por 10 a la 16. Para la capa altamente dopada tenemos de 1 hasta 2.4 por 10 a la 20. Para las capas intrínsecas tenemos que la incorporación de boro es menor a 1 por 10 a la 15 y todas nuestras capas crecidas están alrededor de las 50 micras. Y ahora, si pudiera resumir, la manera en que trabajamos es la siguiente. Elegimos los sustratos HPHT, después hacemos el análisis. Este análisis es realizar estas imágenes con ayuda del microscopio y realizar la caracterización Raman. Después hacemos 10 minutos de grabado y otra vez volvemos a hacer este análisis, que sería otra vez la microscopía y Raman. Posteriormente procedemos a nuestro primer crecimiento, CVD, y otra vez volvemos a hacer el análisis, otra vez procedemos a hacer otro grabado, y así continuamos hasta llegar a la capa deseada, hasta la capa, la película CVD que deseemos, para al final proceder con un corte lateral y un pulido.
Y así nos puede dar más idea acerca de cómo es la interfase de nuestras muestras. Y bueno, ahora pasemos como son demasiadas capas, me gustaría mostrarles algunas cuantas, porque de verdad es muchísimo, para proceder con más resultados. Por ejemplo, en este caso sería la configuración estándar, la configuración clásica para un diodo Schottky. En la imagen A sería la capa altamente dopada, tal cual como sale del reactor CVD. En la parte B es después de ese grabado. Pero aquí me gustaría hacer énfasis a que muchos resultados de otras personas que trabajan en diamante saben que debido a la incorporación del boro puede producir la distorsión de la red de carbón. Por lo tanto, puede haber muchísimas dislocaciones. Sin embargo, logramos optimizar la receta para el crecimiento de estas capas altamente dopadas con boro. También procedimos al conteo, que nuestra estimación es de 3 por 10 a la 5. Y por el análisis Raman, podemos ver que hay un pequeño pico cerca de los 600. Y bueno, esta es una característica de las capas altamente dopadas, e incluso lo más notorio en este caso es el efecto Fano. Este efecto Fano es cuando hay una asimetría más marcada justo antes del pico característico de diamante que se encuentra alrededor de 1332.5. Y por supuesto el ensanchamiento del ancho media altura debido a este efecto Fano. Después de este crecimiento, realizamos la capa bajamente dopada con boro, la cual otra vez es bastante remarcable, que no tenemos ningún crecimiento no epitaxial, no tenemos ningún efecto de grabado en la misma. También procedimos a hacer el mismo grabado, y aquí sí podemos ver que quizás hay un aumento en términos de dislocaciones. No obstante, no es tan considerable como en otros casos, que quizá puede ser cuando depositamos una capa intrínseca. Con respecto a la caracterización Raman, en este caso podemos ver que el efecto Fano ya no existe. Está muy cercano a lo que sería a un espectro Raman de una capa intrínseca de alta calidad. Incluso el ancho media altura tiene esa tendencia, tiene esos valores muy cercanos, lo cual indica una buena calidad cristalina. Y bueno, estos son algunos de los resultados que tengo de las capas crecidas para este estudio, pero si quisiera resumir todo el análisis Raman, estaría en las siguientes tablas. Y bueno, tenemos como punto de partida que el ancho media altura para todos los sustratos HPHT fue de 2. Posteriormente, la capa bajamente dopada con boro, sin importar cuál configuración utilicemos, está muy cerca de tener una buena calidad cristalina en comparación con una calidad intrínseca. Desgraciadamente no podemos hablar o no podemos arriesgarnos a decir lo mismo de la capa altamente dopada, porque este ensanchamiento está completamente ligado al efecto Fano que ya les comenté, y no es un indicativo crucial para determinar si tiene o no una buena calidad cristalina. Pero bueno, después les comentaré un poquito más acerca del posterior análisis que hicimos con Raman para las capas altamente dopadas. En términos de dislocaciones, aquí quizás puede contener mucha información, y por supuesto que lleva bastantes experimentos incluso fallidos, pero la tendencia que tuvimos prácticamente siempre fue que al crecer una capa altamente dopada con boro, teníamos la tendencia o a mantener en el mismo orden de magnitud las dislocaciones o incluso a reducirlas. Y bueno, esto se puede notar a diferencia de las capas intrínsecas, que casi siempre obtuvimos un aumento incluso de un orden de magnitud, o incluso con la capa que es bajamente dopada con boro, donde hay un aumento significativo. Y bueno, esto nos hace creer que hay un
hay una cierta mejora cuando introducimos más impurezas en nuestra fase gaseosa al momento de crecer el diamante. Es por eso que intentamos ahondar en este tema y en las muestras que cortamos procedimos a hacer un análisis, a un mapeo Raman prácticamente en la interfase. Intentamos que se viera desde el sustrato hasta las capas crecidas. Quizás es un poco complicado de lograr en la última capa debido a ciertas calibraciones con el equipo de Raman que tenemos. No obstante, es bastante notorio aquí que tenemos el pico característico de Raman, que es prácticamente en rojo o naranja, cerca de 1332. Y después, cuando procedemos a crecer una capa altamente dopada, tenemos ese shift, ese movimiento hacia la parte de izquierda, sería una disminución, lo cual, bueno, aquí pongo la referencia que es el señor Omagari, que él trabaja en Japón, también con diamante dopado con boro, donde él ya en un reactor, pero él trabajó con un reactor con filamento de tungsteno, y obvio, él está contaminando sus experimentos con el tungsteno. Él vio este efecto e incluso notó una mejora en las capas de diamante, lo cual nos hace pensar que el boro también al introducir cierta cantidad de este dopante de boro, hay una mejora en la calidad del diamante, porque está completamente ligado al shift hacia la izquierda, que es una disminución del estrés. Y después podemos ver que en esta última parte apenas se nota, pero está regresando a la parte naranja, que corresponde a la capa bajamente dopada con boro. Y bueno, este es para la configuración estándar y también lo hicimos con la configuración inversa. Aquí marqué, porque es un poquito más difícil de ver, ya que bueno, por el pico del diamante está muy similar, la capa bajamente dopada es muy similar al del sustrato. Donde ya es más notorio es en la altamente dopada, pero en este resultado también tenemos esa misma tendencia donde tenemos un shift hacia la izquierda, lo cual de verdad nos hace pensar en esta disminución del estrés en estas capas. Bueno, aquí pongo otra referencia del doctor Riyad Isaoui, donde él también vio este shift hacia la izquierda y también lo relaciona con esta disminución del estrés. Él lo hizo es un codopado con nitrógeno y boro. Y bueno, como conclusiones de este estudio de interfaces, tenemos que el crecimiento de capas de boro puede ser una mejora en términos de dislocaciones. Y lo vemos más notoriamente que cuando crecemos capas intrínsecas de diamante. Y lo estamos relacionando con la disminución del estrés, como ya hemos visto también con las referencias de los otros autores. Y bueno, en términos de saber cuál es la mejor configuración posible para un diodo Schottky, pues sí, es la configuración estándar. Vimos que incluso las capas intrínsecas no actuaban como un buffer. Y bueno, pasemos a la última parte, que sería ya cuando intentamos hacer los crecimientos laterales o intentar agrandar los sustratos. En este caso, por mi parte, fue desarrollar una capa altamente dopada y una bajamente dopada, ya que teníamos trabajo previo con capas intrínsecas. Y obvio, el chiste era intentar alargar este tipo de sustratos para futuras aplicaciones. Y bueno, pasemos a resultados. Aquí como comparación directa sería la capa intrínseca. Aquí pongo algunas condiciones de las cuales utilizamos, por ejemplo, 5% de metano en la fase gaseosa y alrededor de unas 300 micras depositadas. Por la caracterización Raman, tenemos que incluso, aunque haya incrementado un poco el ancho a media altura, está dentro de una buena calidad cristalina. Pero ahora lo que nos interesa es ver qué es lo que pasa en estas interfaces al unir los sustratos con un crecimiento. Por lo tanto, intentamos realizar otro mapeo Raman en esta interfaz. En estos resultados
podemos ver que quizás, bueno, ahora tenemos un movimiento del Raman hacia la parte derecha, lo cual indica que hay un mayor estrés por parte del pico de diamante. Y es más notorio verlo que por el ancho a media altura hay un incremento, lo cual sí está ligado con un empeoramiento de la calidad, de la calidad cristalina del diamante, aunque aún no es tan significativa como para ser mala. Ahora pasamos al crecimiento bajamente dopado con boro. Y quería mostrarles esta imagen, ya que digamos que en la parte izquierda tenemos crecimientos no epitaxiales debido a que hubo un problema de temperatura. Aquí igual es un problema de intentar hacer ese match entre los dos sustratos por el espesor que tienen. Y dentro del reactor fue complicado tenerlas a la misma temperatura. Por lo tanto, la parte de la derecha estuvo a la temperatura correcta, mientras que la parte de la izquierda estuvo a una temperatura más baja. Por lo tanto, ocurrieron estos crecimientos no epitaxiales. Aún así, tenemos una buena calidad cristalina por los espectros Raman. Por supuesto que la receta va a cambiar una vez introducido el boro, y aún así procedimos a hacer un mapeo Raman en una región donde no existiera estos tipos de crecimientos no epitaxiales. Y estos fueron los resultados, que aquí no estoy mostrando el pico del diamante porque sí prácticamente se mostraba un shift completamente diferente, mostrando que la parte izquierda no tenía la misma calidad. No obstante, también se logra apreciar este efecto gracias al ancho media altura, donde otra vez hay un incremento en la región central, que lo cual eso sí podría estar relacionado a un empeoramiento de la calidad cristalina. Y por último, el último experimento que tenemos de mosaico sería el altamente dopado. En estos casos, en este caso sí fue un buen crecimiento. Los dos estuvieron más apegados a la temperatura correcta. En este caso sí tenemos otra vez las características de alto dopaje, que es el pico cerca de los 600, y el efecto Fano. Y por supuesto, aquí el cambio radica en que utilizamos nuestro gas precursor con una mayor cantidad en la fase gaseosa. Nuevamente intentamos realizar un estudio de interfaces y estos son los resultados. En este caso también, gracias al pico, podemos ver que hay un shift de incremento en la parte izquierda, lo cual sí está relacionado con el aumento de estrés. Y otra vez tenemos la misma tendencia a que en la parte central hay un aumento por el ancho a media altura, lo cual indicaría que es un empobrimiento de esta capa en la parte del medio. No obstante, también decidimos realizar los grabados en estas dos muestras, y me gustaría remarcar que incluso en esta muestra que presenta un crecimiento no epitaxial en la zona central, si pueden ver las partes laterales de estas muestras, pareciera que no tuviera o tuviera menos dislocaciones. Por lo tanto, digamos que el objetivo de este estudio era efectivamente ver si en estos efectos laterales de crecimiento lateral podía haber una mejora. Por supuesto, el siguiente paso a sería hacer un pequeño orificio en la parte central y después ver si proseguimos el crecimiento, ver si de verdad solo en la zona que está cortada en medio habría alguna mejora. Y bueno, también realizamos el conteo de las dislocaciones y digamos que tenemos un conteo más o menos estándar de acuerdo a otros, comparando con otros estudios, que está en este rango de 1/10⁶. De igual modo, lo hicimos para el altamente dopado y otra vez tenemos esa misma característica, que en la parte del crecimiento lateral tenemos unas zonas más limpias. En este caso sí tenemos un aumento en la zona de interfaz,
que es la parte del medio, pero he de remarcar que en algunos casos nos fue difícil que al primer momento de grabado se revelaran prácticamente todos. En algunos casos tuvimos que repetir este grabado para poder apreciar mejor los edge bits. Y bueno, esto es lo que les estaba comentando. Después de realizar estos crecimientos, el objetivo es mandar a cortar en la parte central más o menos 1 milímetro y más o menos 300 micras por cada muestra, por cada lado, para intentar proceder con un crecimiento lateral y así poder ver que en esta zona hay una mejora en términos de dislocaciones. No obstante, aunque procedimos con buenas recetas, es más difícil y obvio requieren bastante tiempo el rellenar estas partes, estos huecos. E incluso si queremos apuntar en huecos aún más grandes, necesitamos tener recetas más optimizadas. Es por eso que también nuestro último experimento ha sido intentar prácticamente basarnos en el crecimiento lateral. Esta muestra partió de ser una muestra de 3 por 3 milímetros y al final resultó una de prácticamente 5 por 5, lo cual es bastante bueno. De hecho, creo que de momento no hay algún otro equipo prácticamente en el mundo que haya conseguido aumentar 2 milímetros por lado. Ahora esto fue un simple intento, por supuesto falta ver si existe la reproducibilidad y tener en cuenta que estas condiciones son diferentes a las condiciones que les presenté, son un poco más, digamos que agresivas para el tipo de reactor que tenemos. Por lo tanto, bueno, hace falta un poco más de optimización y volver a repetirla. Aquí por la caracterización Raman también otra vez tenemos que es una muestra bastante dopada, que es, digamos que a lo que se apunta, tener muestras grandes, anchas y bastante dopadas en cuestión de boro. Y bueno, para finalizar toda mi presentación, concluimos que el crecimiento de las capas dopadas con boro pueden mostrar una mejora en términos de dislocaciones y, por supuesto, otra vez hacer el énfasis de que lo intentamos relacionar con la reducción del estrés, porque normalmente en la literatura o en muchos artículos tienden a pensar que, por supuesto, es normal pensar que al introducir boro a la red de carbón del diamante, por supuesto que va a haber un empeoramiento en este mismo. Y por supuesto que el crecimiento de los sustratos de mosaico nos hace pensar en la reducción de dislocaciones en capas de diamante dopado con boro para su futura utilización en aplicaciones. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ken. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Puedo hacer unas preguntas? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal, Ken? Tengo unas preguntas. En tu reactor, ¿cuáles son los gases que empleas para hacer este trabajo? Sí, son hidrógeno, metano, diborano y oxígeno. El anterior que dijiste, me imagino, es el que lleva el boro, ¿verdad? Sí, y es un gas bastante peligroso, bastante mortal Ok. incluso. Segunda pregunta, ¿cómo logras controlar el crecimiento dentro de la cámara del CVD de estar Sí, creciendo, por ejemplo, diamante en lugar de capa sí. por capa? Sí, por supuesto que, bueno, me regreso un poco. Por supuesto que ha sido estudiado que la ayuda por plasma puede, digamos que crecer capas gruesas también dependiendo de la concentración de metano que tenemos. Por supuesto que al final, pues nuestro objetivo es crecer una capa bastante gruesa y esto se consigue porque incluso el boro, bueno, el diborano al introducirlo y combinarlo con el metano y con el hidrógeno,
puede aumentar un poco la velocidad de crecimiento, también dependiendo de la temperatura. Al final no obtenemos una capa completamente lisa, o sea, al final lo que intentamos es que sea bastante gruesa para después proceder con alguna técnica de pulido y sí, pulido y corte con láser para tener una capa completamente lisa y más uniforme. Por ejemplo, el control de la temperatura sí puede, o sea, hay pasos micrométricos dentro Ajá. del CVD para poder controlar esto. Entonces, de alguna manera, la temperatura, vamos a pensar así como variable principal, es la que te Ujú. permite mandar Sí, a sí. la estructura diamante antes Ujú. de llegar, por ejemplo, a la hexagonal del Sí, grafito. Ok. sí, Y, correcto. y una última, ¿qué instrumental tienes para monitorear? No sé si lo haces, por supuesto, en tiempo Ujú. real, o simplemente haces la Eh, síntesis y esperas hasta que termine y hasta de entonces haces los hecho, estudios, pensando en esta tenemos, secuencia. por ejemplo, sí, tenemos un pirómetro para medir la temperatura. No Ujú. obstante, pues bueno, no comenté que hay problemas de formación de hollín dentro de la cámara y por supuesto que es también eh, intentar uno, digamos que en condiciones normales, saber la coloración a tal temperatura del diamante para poder estar seguros de que de una vez pasado cierta cantidad de horas y que se haya formado cierta capa de hollín y que haya una diferencia de temperatura, puede ser de más o menos 60 grados, pero que incluso ya puede afectar, entonces también tenemos que estar cuidándolo visualmente. Se ha intentado instalar cámaras, pero aún así no fue no fue muy bueno, o sea, es decir, era mejor la apreciación directa, aparte del pirómetro, por supuesto. Espectroscopías no tienes ahí colocadas. Sí han intentado instalarlas, pero No hay al éxito. final no hay éxito exactamente. De acuerdo. Gracias por mi parte, Alex. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces le damos nuevamente las gracias a Ken. Nada más mencionar, bueno, Ken estuvo aquí como ingeniero físico, él se graduó de ingeniero físico y posteriormente realizó sus estudios de posgrado aquí con el doctor De Anda y con Andrei, si mal no recuerdo, ¿verdad, Ken? Sí, así es, con el doctor Andrei principalmente, y también sí, antes había trabajado con el doctor de Anda. De Anda, ok. Y bueno, actualmente, como ustedes ya lo escucharon, él está realizando sus estudios doctorales en la Universidad de París, en la Sorbona de París, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo tienes ya allá en Ya París? voy a comenzar, bueno, este octubre comencé mi tercer año, ya Ok, sería el último, en teoría. ok, excelente, excelente. No, bueno, pues felicidades y muchas gracias, Ken, nuevamente por tu Gracias a participación ustedes por la en los invitación. seminarios. Gracias. Gracias, gracias y buenas tardes, buenas noches allá en París. Sí, gracias. Buenas tardes para ustedes. Gracias. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en el siguiente seminario. Hasta luego. Vamos. Hasta luego.